Recuerda que con cada dólar de consumo ya estás participando en el sorteo diario. Movistar elige todo. Fin de espacio promocional y publicitario. Este programa se transmite por Exa FM y Democracia AM. Mírelo en YouTube por Democracia TV. En Twitter somos Democracia S. 8:3. Quienes hemos nacido en la tierra Sarance, en el Otavalo siempre permanente en nuestras mentes, estamos muy felices y muy orgullosos con la señorita Morejón, con nuestra paisana, la ecuatoriana, la imbabureña y la otavaleña de 17 años, que acaba de ganar la medalla de oro en los 5.000 metros de marcha en el Mundial Sub-18. Así es que estoy viendo a esta chica muy jovencita, fantástica, y estoy recordando a Jefferson, estoy recordando a Jonathan Amores, la prensa también recuerda a Maribel Caicedo y a la también inigualable Ángela Tenorio. A todas ellas le debemos una partecita de nuestra bandera, significativamente flameando en estos escenarios mundiales, donde en las últimas horas, en esta sub-18 de atletismo, la otavaleña se gana la medalla mundial en este tramo de 5.000 metros, marcha a la pista de Nairobi, justamente en Nairobi. Emocionante. Ojalá en algún momento podamos hablar de esto en próximos programas con Jefferson, porque esta chica es la única que, claro, él ganó en las Olimpiadas, ¿no? Que tiene creo que un rango superior, pero esto también es la sub-18, es la pura y neta juventud, ¿no? 18 años. La mejor edad de la vida de uno. Mire usted, una maravilla de chica, me contenté muchísimo, y es de apellido Morejón. Estamos muy contentos todos los otavaleños. Aquí hay una especie de anécdotas. Su padre, de 54 años, señores oyentes, hizo una promesa a la imagen de la Virgen de Montserrat, es una patrona de Otavalo. Se venera en nuestra ciudad en una gruta que se llama Socavón, donde nos bañábamos de muchachos, y al lado había una piscina semiolímpica, creo que existe hasta este momento, que se llamaba o se llama Neptuno. Bueno, pues si los paisanos me están escuchando, la semana anterior, dice el papá, trotó desde el barrio Bola Amarilla, donde residen ellos, hasta Otavalo, e hizo 2 horas 14 minutos. De esta forma pedí a la Virgen protección para mi hijita. Es Glenda Morejón, quien a los 13 años incursionó en la marcha, recibe por ahora una beca de $60 al mes, qué vergüenza, de parte de la Federación Deportiva de Imbabura. Sí. Además, para su participación en Kenia, así somos, aportó con los valores del pasaporte y del permiso de salida por ser menor de edad. Ella misma ha puesto su dinero. ¡Qué vergüenza! La Federación Ecuatoriana de Atletismo, la FEA, bien puesto por FEA, ¿no?, cubrió los pasajes aéreos, los gastos de hospedaje y alimentación en Nairobi. Y Morejón, la penúltima de 5 hermanos, agradeció a sus padres por el esfuerzo
que hicieron para cubrir sus necesidades básicas. Su padre cuenta que su hija se entrena con zapatos parchados. ¡Qué vergüenza! Zapatos parchados por falta de dinero. Los más baratos cuestan $60. Y para sus ensayos por sus ensayos se acaban en 2 meses. En 2 meses marchan los zapatos de $60. Zapatitos convencionales, ¿no? $60. Él es licenciado en educación básica, no es cualquier persona. Y no tiene empleo. ¿Y sabe de qué vive la familia? Vendiendo frutas en el mercado tabaleño. Así son las cosas. Muchas gracias a Giovanni Delgado, es el técnico de la chica, y él tuvo sentimientos encontrados. No sabía si llorar, si reír con la consecución, nada más ni nada menos que del título mundial de 5.000 metros, medalla de oro para Otavalo, para el Ecuador, para Imbabura. A ver si nos hacemos presentes todos y nosotros también ingresamos con alguna campaña, por lo menos, de concienciación y de gratitud. No solo los otavaleños, sino los gobiernos centrales. Bueno, hace un momento, economista Abelardo Pachano, con mi cordial bienvenida, nos sabe las ganas que he tenido de conversar, especialmente por la situación que va a atravesar el señor presidente de la República, con una mesa absolutamente desordenada, enigmática en cifras, taciturna por la ausencia incluso de iniciativas, la que ha lanzado al aire el frente económico, pequeño frente económico que ha logrado construir el señor presidente de la República, como que no es tan lo adecuado, no está clara la fórmula que quieren establecer. Y tanta corrupción, y la deuda sigue, economista Pachano, en como nos oiría al final, en permanente incremento. Comenzamos con 20 y pico de miles de millones de dólares y hemos llegado ya a 60.000. Con los 2.000 millones que Carlos Pérez, el señor ministro de Hidrocarburos, acaba de señalar hace contados instantes, pues nos vamos, ya pasamos los 60.000 millones. ¿Y cuál será además la verdad? Oiga, ministro Pérez, si sabe algo más, coméntenos, porque usted el rato que ya cobre de esta empresa donde usted trabajaba o sigue trabajando, se nos va a ir. Y eso no queremos, porque parece que usted tiene, aparte de conocimiento, buenas iniciativas para mejorar los ingresos petroleros, ¿no? Por ventaja están subiendo un poco. Pero esto es lo que decimos como ecuatorianos al experto. Usted le va a oír a Pérez rápidamente, economista Pachano, lo que dijo hace contados instantes. La deuda a este momento va a quedar en valores manejables, que sería ya un valor que normalmente podría manejar Petroamazonas con la asignación de presupuesto. Esperamos que ya agosto se apruebe el presupuesto del 2017 y nosotros podamos resolver ya las deudas que tenemos con las empresas, sobre todo con las empresas nacionales, que son las que más se pueden afectar por la capacidad económica que estas tienen. Un poco va a depender de las necesidades que el Estado tenga para la utilización de esos fondos, pero parte de la preventa petrolera, si se hace, será destinada a Petroamazonas para continuar con las inversiones que se requieren en esa entidad. Nosotros estamos terminando ya las negociaciones con el consorcio Pardalis y con el consorcio Chichufindi. Bueno, mal cortadito estuvo. Nos cortó en un punto seguido, hay que cortar en un punto aparte. Estamos aprendiendo, pero estamos estrenando a un compañero que trabajaba en otra dimensión
técnica, pero ahora está hecho cargo de la principal consola de la radio. Nuestra cordial bienvenida. Economista Pachano, ¿el señor presidente cree usted que lo primero que tiene que hacer es exigir a como dé lugar que le entreguen las cifras oficiales? Como no lo van a hacer, ¿qué iniciativa usted le podría ofrecer al primer mandatario para que pueda hacer una buena sumatoria? No solamente de cuánto nos deja de saldo negativo el gobierno del presidente Correa en términos de deuda, de compromisos, de algo que no se ha acordado, entre comillas, y de que comiencen a aparecer deudas y más deudas. Esto es para tenerle en una situación siempre al presidente, a su gabinete, al nuevo gobierno, tenerle en una situación de permanente preocupación. ¿Qué podemos hacer, economista? ¿Cuál podría ser su contribución sugiriendo prácticas y estrategias, más bien dicho, útiles para clarificar esta denominada mesa servida que ha estado mal, pues, ¿no? Y que se inventó determinados términos del expresidente para disimular lo que dejaba de mal. Economista, muy buenos días y bienvenido. Gracias, Gonzalo. Un gusto estar aquí nuevamente. Mire, desde hace muchísimo tiempo un grupo de profesionales de la economía veníamos reclamando al gobierno anterior claridad, transparencia, precisión en información. Y la verdad es que nos dimos contra un muro, porque de parte del gobierno no solo que no hubo un afán de esclarecer la situación económica, sino que se negó a reconocer de que había una crisis en el Ecuador. Y concluyó el mandato señalando que lo peor del proceso económico había ya sido superado y que le dejaba al nuevo gobierno unas condiciones económicas de recuperación, por lo cual había asumido la responsabilidad y había cumplido con el papel que le correspondía de enfrentar los problemas que no se derivaban de la aplicación de la propia política económica, sino de circunstancias exclusivamente ajenas al control del Estado ecuatoriano. El nuevo gobierno se demoró 50 días en conocer un poco más al interior de las propias instituciones públicas para reconocer que la situación económica era bastante delicada. Y yo creo, Gonzalo, que conforme pasen los días, el gobierno va a tener más información sobre la condición crítica por la que atraviesa la sociedad ecuatoriana, y creo que tendrá que hacer una declaración mucho más precisa de por qué le da este calificativo que coincide con la opinión que veníamos manifestando desde tiempo atrás, un grupo de personas interesadas en este campo de la actividad nacional. La verdad, Gonzalo, es que si el gobierno no cumple con una de las, llamemos así, ofertas que ha hecho en sus primeros días de gobierno, de ofrecerle al país un sistema político mucho más transparente, se va el propio gobierno a complicar la vida, y nos va a complicar más la vida a los ecuatorianos, de tal manera que yo creería que estamos dentro de un proceso de sinceramiento de información que tiene costos políticos evidentes, que le va a ocasionar al interior de su propio movimiento tensiones, reacciones, incomprensiones, pero que son indispensables como primer paso para poder magnificar o cuantificar
las decisiones que se tienen que tomar en los distintos campos del quehacer económico para corregir. La verdad, de cifras reales. Por supuesto. Mire usted, economista, ¿cómo va a ser posible que el día de hoy el señor director del Telégrafo, ¿quién está firmando como director? Jefe de editores, Javier Letamendi, porque como ya el gerente, sigue firmando la señora Munir Mansur. Bueno, pero todos sabemos quién era o quién fungía de director del diario El Telégrafo. Dice, una economía transparente trae calma a la población. Y el desarrollo del editorial principal de esta mañana es bien sinvergüenzón. Es una cosa que no resiste paciencia, no resiste una actitud de disimulatoria inclusive de nosotros los ecuatorianos. Dice que deja reactivada la producción, que ha disminuido el desempleo, que ha disminuido el subempleo, que las preocupaciones de los ecuatorianos por estos linderos ya no debe existir, que los 2 últimos años fueron difíciles para el país y que un contexto internacional adverso y un terremoto ejercitó una temporalidad negativa en materia económica y que la coyuntura económica y los planes que se vayan a implantar quedan en terreno fértil y este tipo de cosas. En el diario, entonces aquí un dinamitazo complementario me parece que es, porque si no partimos de cifras reales y de diagnósticos veraces, ¿a dónde vamos a parar? Y esto es lo primero que tenemos que contraatacar. El camino que siguió el gobierno anterior de ocultar la información le llevó a un punto sin salida. Un punto sin salida que ha sido ya denunciado por el nuevo gobierno porque la única fórmula que encontraron para superar las angustias más extremas por las que venía atravesando el Ecuador era entrar en un proceso de endeudamiento agresivo y que lo consiguieron a costos extremadamente altos porque las condiciones en las que hemos contratado los distintos créditos o los anticipos de petróleo y todo son tan onerosas que en términos de viabilidad de pago, de capacidad de pago, lucen bastante difíciles de que se los pueda cumplir por parte del Estado ecuatoriano. La tasa de interés, dicen las actuales autoridades macroeconómicas, en promedio, la deuda ha sido contratada en promedio a 5 puntos porcentuales. Claro. ¿Es real esto? Sí, por supuesto que el promedio está entre 5 y 6% de interés, pero lo están haciendo a costa de las instituciones ecuatorianas, porque las tasas bajas del endeudamiento reflejan los contratos que se han hecho con el Banco Central del Ecuador, con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero no reflejan de ninguna manera las tasas contratadas y convenidas con China o las productos de la emisión de los bonos, porque en esos casos hemos llegado a pagar hasta el 10,5% de interés, cuando países vecinos nuestros han venido consiguiendo los mismos recursos a los mismos plazos en tasas que no llegaban al 4,5% de interés. Entonces, ahí hay un sobrecosto extremadamente alto que es incompatible total con el crecimiento de la economía, con la evolución de la productividad de nuestra sociedad y que se va a convertir, y de hecho ya se ha convertido en un nuevo dogal del crecimiento y del futuro desarrollo de la sociedad ecuatoriana. Entonces, este modelo de encontrar una solución por la vía de un mayor endeudamiento, que era el único camino que escogieron para
enfrentar los cambios en las condiciones internacionales, manteniendo un Estado ampuloso, enorme, desproporcionado, que más que duplicó su tamaño a lo largo de los 10 años de gestión, y que es uno de los casos extremos de presencia de Estado, especialmente si comparamos con los países de América Latina, en donde aquellos que están en un franco proceso de crecimiento y de solución de los de las graves dificultades de equidad, tienen estados que no van más allá del 20, 22, 25% del Producto Interno Bruto, y nosotros tenemos entre el 40 y el 44%. Y en ese sentido, entonces, hoy día estamos nosotros viendo que el gobierno empieza a entregar nueva información mucho más cercana a la realidad, reconoce que tiene una dificultad realmente severa, y obviamente estamos a la expectativa de saber cuál es el planteamiento general que nos va a presentar de política económica para poder entender la línea de gestión que piensa ejecutar, porque hasta ahora no tenemos ninguna, yo diría, indicación concreta de esta modificación de la política económica. Lo que sabemos por la propia decisión del gobierno es que el gobierno ya no va a ser, o el Estado no va a ser el motor de la economía, lo dijeron reiteradamente, y de que ahora es el turno de la empresa privada. ¿Y usted qué opina? Bueno, ¿eso se dará? Eso va a depender de los lineamientos de la política económica. Ya. ¿En qué consistirían lineamientos que entusiasmen al sector privado? Más que entusiasmarle al sector privado, lineamientos que le ayuden a resolver los problemas de los desequilibrios macroeconómicos que tenemos en el Ecuador. El gobierno sabe que hoy día tenemos una balanza de pagos que está en mejores condiciones de las que tuvimos en el año 2015, pero que no es un equilibrio sostenible en el tiempo, porque el nuevo balance lo hemos conseguido sobre la base de una restricción económica y una caída de la actividad económica para poder compatibilizar la demanda y la oferta de divisas de una manera razonable. Pero no podemos seguir sosteniendo ese nivel de balanza de pagos si nosotros queremos volver a crecer. Por lo tanto, el Ecuador tiene que encontrar fuentes de financiamiento, yo diría, sanas, adecuadas, para cubrir la brecha que se abrió como consecuencia de esta, yo diría, exuberancia de la política económica ecuatoriana, de creer que los ciclos económicos no existen y de que se había acabado la etapa de la escasez en las sociedades en desarrollo y que íbamos a vivir una temporada casi indefinida de recursos ilimitados a nuestra disposición. Y eso no es cierto. Y eso aquí también nos volvimos a dar contra la pared. Claro. Porque en economía, si hay algo que es histórico, es de existencia de los ciclos económicos. Ya. Hemos estudiado a los ciclos económicos tratando de encontrar las causalidades. En algunos casos se han podido determinar factores que los ocasionan y se han puesto correctivos a ese tipo de factores, pero siempre en el mundo con estos procesos de creación de nuevos productos, nuevos servicios, incorporación de instrumentos tecnológicos de alta complejidad, pero que nos hacen la vida cada día más intensa, mucho más integrada. El ciclo económico y la causalidad del ciclo económico cambia con bastante frecuencia. De tal manera que desde las épocas bíblicas hasta ahora nosotros tenemos que aprender a ser mucho más cuidadosos, a trabajar con mayor prudencia para poder advertir con la suficiente antelación los lineamientos y los problemas por donde se van perfilando
las amenazas para la propia sociedad. Entonces, en ese sentido, la política económica ecuatoriana, como se advirtió, porque esto también se advirtió con mucha anticipación, la política económica ecuatoriana estaba destinada al fracaso. Y ese es el resultado que estamos viviendo en el momento actual. De tal forma que yo diría, hoy día el tema ha avanzado desde un punto de vista conceptual bastante por el reconocimiento de la existencia del problema por parte de la máxima autoridad del Estado ecuatoriano, que es el primer punto que se requiere para poder iniciar una discusión, un análisis de carácter nacional de la forma integral de resolver el problema. ¿Qué habría pasado si el señor presidente Moreno decía, sí, en verdad nos han dejado la mesa bastante bien provista, hay unas pequeñas posibilidades de que tengamos complicaciones con una deuda que la vamos a pagar, punto? ¿Qué habría ocurrido, economista? Para que esa alternativa se hubiera presentado, el presidente Moreno debía tener de parte del Frente Económico una información de que las cosas estaban bajo control. Y de alguna manera, sí le mintieron, el tener a los anteriores ejecutores de la política económica con responsabilidad actual, le ha permitido, yo diría, conocer cuán inviable era el mantenimiento de esa línea de gestión y descubrir para el gobierno, yo creo que para los que estábamos afuera no es ningún tipo de descubrimiento, es simplemente una ratificación de que lo que decíamos no era un invento ni estábamos pensando en otro país, sino que veíamos en las cifras, en la inconsistencia de las cifras, cómo se iba incubando la crisis y cómo se iba agravando la situación como consecuencia precisamente de la inacción integral por parte del gobierno. Este ciudadano periodista, el que le habla, economista Pachano, en la oportunidad que tuvo de estar con otros periodistas, le dijo al presidente lo siguiente de lo que recuerdo: señor presidente, ¿cómo usted podría, señor presidente, volver a nombrar presidentes del Frente Económico a personas que se han equivocado y que definitivamente por sus negligencias, sus equívocos, hasta su mala fe, porque mentir en cifras es tener mala fe con el resto de ecuatorianos y peor con un compañero de partido como el señor presidente Moreno? ¿Cómo les va a mantener usted al frente de esas misiones?, le dije. Y él dijo, ellos dicen ustedes que son los causantes. También pienso igual. Ahora que resuelvan. No estaba lejos yo en mi análisis. Por eso me acordé, y mil perdones, presidente Moreno, que sea infidente. Bueno, me parece, pero eso lo dije delante de todos. Bueno, eso me parece a mí que es una información que nos ayuda a entender el porqué de esta estructura política en el campo económico del gabinete del presidente Moreno. Pero ya si estamos pensando en un plan y en un programa de solución integral y de salida de esta crisis que recupere los equilibrios sociales y que mejore los indicadores, especialmente de empleo, yo no sé si con ese equipo va a poder trabajar. Es una decisión del presidente de la República. A mí por lo menos no me corresponde hacer ningún tipo de calificación sobre ellos, porque el que tiene la enorme responsabilidad sobre sus colaboradores es el propio presidente de la República. De tal manera que, Gonzalo, yo
viendo esta declaración del presidente de que la situación es muy difícil, muy delicada, muy complicada, dice, no estamos al borde del precipicio, pero sí tenemos dificultades enormes. Sí es un primer paso que nos ayuda para poder ir, yo diría, limpiando las malas cuentas que fueron alteradas en el gobierno anterior y eliminando esa serie de decisiones que llegaron al campo inclusive de lo jurídico con disposiciones legales y disposiciones reglamentarias que mediante artificios absurdos llegaron a alterar los conceptos de endeudamiento, el concepto del déficit fiscal, el concepto de lo que es inversión pública, etcétera. Porque cuando uno ve toda esa gran cadena de decisiones tomadas en el campo de la búsqueda de nuevas definiciones, lo único que querían era ocultar la crisis, alterar la información para decir aquí no hay crisis y consecuentemente no nos pidan que hagamos más de lo que nosotros estamos haciendo. Es el editorial del diario El Telégrafo, que acabo de leerlo, ¿no? Ahora, economista, hay 6 pasos, dice Carlos de la Torre, el ministro de Finanzas y Economía. Antes era el señor ministro de Finanzas, era el presidente del Frente Económico. Y creo que él está actuando en esa dimensión con la confianza del señor presidente de la República, pero está con sus ex compañeros que le llevaron a prepararse en el Banco Central del Ecuador durante un tiempo, dejando a mitad la misión académica en la Pontificia Católica. Entonces, don Javier Montenegro le ha copado en cobertura y encuentra que las respuestas son las siguientes. Un plan para tener una economía estable en el plazo de 2 años. Un plan para alcanzar el objetivo de ubicar una economía o tener una economía estable entre 18 y 24 meses. Esta es la declaración que le ha logrado rescatar Javier Montenegro de Diario Expreso de Guayaquil. Entonces dice, 1, reducción en el uso del efectivo. Híjoles, al gobierno le urge que los ecuatorianos usen menos billetes y monedas. Yo me pongo y digo, ¿esto es en serio? ¿Qué tiene que ver eso en términos de importancia, no? ¿Qué? ¿Porque los billetes son más caros, su compra en el exterior? A ver, veamos, dije yo, y encontré lo siguiente. El Ministerio de Finanzas considera que se deben fomentar medios de pago alternativos como el dinero electrónico. Para eso, las conversaciones con la banca privada continúan. Además, es necesario que las cooperativas y las entidades financieras públicas adquieran un rol más preponderante en la economía nacional. Hasta ahí usted está clarísimo. ¿Qué es lo que buscan con esto? Lo que no pudieron hacer en la época del presidente Correa. Quieren ponerle en vigencia el dinero electrónico. Yo estoy equivocado, economista Pacheco. Yo creo que este tema es vital, pero no por las razones que habla el ministro. Este tema es vital porque una de las amenazas más graves contra la estabilidad del sistema monetario, en este caso contra la dolarización, era la utilización del dinero electrónico como mecanismo de emisión inorgánica de una moneda paralela al dólar. En otras palabras, el dinero electrónico fue construido a lo largo de varias decisiones e incorporado en el Código Monetario como moneda de curso legal de exclusiva utilización por parte del Banco Central del Ecuador, con el único objetivo de tener a la mano un instrumento que permita financiar el gasto corriente, el déficit fiscal que no pueda ser cubierto con endeudamiento. En otras palabras, poder incorporar a un conjunto de proveedores de servicios o de beneficiarios de subsidios o empleados públicos
para que cuando no tengan en caja dólares para poderles atender en sus obligaciones, les entreguen eso, esas acreencias en dinero electrónico y ese dinero electrónico sirva como moneda paralela. El hecho de que hoy día el gobierno renuncia al monopolio del dinero electrónico y lo quiera transferir a la banca privada es una muy buena noticia desde el punto de vista de eliminar una de las amenazas de desestabilización de la dolarización. Pero no porque hay un montón de billetes en circulación. Eso es absolutamente secundario. Es absolutamente secundario. De tal manera que aquí lo que tenemos que ver es, en el fondo, renunciar al monopolio del dinero electrónico, que era el único caso en el mundo en donde se había propuesto este dislate, porque la verdad es eso, era el caso del Ecuador, y transferirlo al sistema financiero, que es yo diría, instrumento normal de creación de nuevos mecanismos de pago, es lo más lógico. Le pido su comentario para una medida más o menos paralela. La banca, la pública, ¿no? La banca pública será la protagonista de la expansión de créditos a menores costos. El gobierno planea la creación del Banco del Pueblo para atender las necesidades del sector popular. También impulsará financiamiento de los bancos estatales con recursos del Banco Central del Ecuador. Esto me parece importante porque la queja de todo el empresariado es que están extremadamente altos las tasas de interés que rigen en la banca privada. ¿Usted qué cree? A ver, acá hay otra idea que parte de un supuesto falso, absolutamente falso. Si es que el Estado quiere entregar recursos con tasas de interés más bajas de las que corresponden a un mercado competitivo, lo único que está haciendo es creando otra fuente de subsidio. Creando otra fuente de subsidio, abriendo más la brecha fiscal, porque si los bancos públicos que se capitalizan con recursos del Estado, porque no tienen aporte privado, sino que se capitalizan con recursos del Estado y que compiten con la banca privada para captar complementariamente depósitos a plazo y todo, lo hacen en un mercado competitivo y prestan a tasas más bajas, esos bancos van a arrojar balances con pérdidas. Y las pérdidas van a ser cubiertas con nuevas aportaciones del Estado. Pero si las tasas de interés, el costo del dinero está sobresaliente como negocio, ¿por qué ¿cómo van a perder? Por una razón, pues, en esto, Gonzalo. ¿Cuál es el problema por el que atraviesa la economía ecuatoriana? Le faltan dólares. Dejó de recibir dólares. Hay menos dólares de los que teníamos. Nosotros, como riqueza nacional, como producción nacional, dejamos de recibir entre 7, 8 mil, 9 mil millones de dólares, dependiendo del año que veamos. Caída en los precios internacionales. Ya, pero ya están levantándose. Pero no vamos a llegar a lo que llegamos. Sí, olvidémonos de un futuro tan boyante como fue el pasado. Y como dicen que entonces, en materia de exportaciones vamos en buen camino. En algunas cosas están mejor las exportaciones. Camarones, por camarones ejemplo, está agroexportación. Mejor, pesca está mejor. ¿Por qué es pesimista usted del futuro de recolección de dólares? Por una razón. Digamos que nos faltan 7 mil millones de dólares, Gonzalo. Porque eso es lo que hemos perdido en exportaciones petroleras. Claro. ¿Con qué reemplazamos? Cuénteme usted, dígame un producto que reemplace los 7 mil millones de dólares. Hágase una idea. Minería, de acuerdo a lo que vemos, y en un programa optimista, nos estará dando 1.500 millones, ¿no es cierto? Digamos que nos da 2.000 millones. Y construir la infraestructura durará un montón de años superiores a la permanencia del presidente. Usted es el pesimista, yo soy ahora el optimista. Ahí hay 2.000 millones. Claro. Nos faltan 5 para llegar a lo que teníamos. Sí. Y eso todos los años, Gonzalo, todos los años. Entonces, si la economía ecuatoriana tiene una restricción
si la oferta de dinero, se reduce, la tasa de interés tiene que subir. Eso es elemental, Gonzalo. La tasa de interés tiene que subir porque no hay tantos dólares en el mercado. Ya. Y eso lo que lleva es que la situación económica se vuelva mucho más tensa y la recesión sea el resultado mucho más probable de una circunstancia de esta naturaleza. Por eso es obvio, Gonzalo, que hay que enfrentarle al problema para resolver este estrangulamiento financiero que tiene la sociedad ecuatoriana. Porque si no resolvemos el estrangulamiento financiero, nosotros vamos a seguir achicándonos. No es que tenemos posibilidades, no, nos vamos a achicar. Va a haber menos empleo, va a haber menos actividad económica. Y la única forma que tenemos de que esta cosa se dé la vuelta es ofreciendo en general a la inversión un ambiente más amigable, un ambiente seguro, un ambiente que pueda sostenerse en el tiempo. No hay que regalarles nada. No hay que crear subsidios como eso de bajar el aporte patronal en el IES para que el Estado vuelva a asumir. No, a la empresa privada no hay que regalarle nada. Lo que hay es que darle certeza. Un buen sistema tributario que todos tengan que pagar y que paguen en proporción, que haya progresividad en el sistema tributario, pero que las cosas sean definidas de tal manera que alguien pueda pensar en el Ecuador de que de aquí a 20 años sí se puede seguir haciendo negocios en el Ecuador, para que puedan invertir en el largo plazo. Y eso es lo que queremos ver si es que el programa del presidente Moreno ofrece. Porque si nosotros seguimos hablando, y aquí no hay un costo... Eso es lo que ofrece. Sí, pero si nosotros... Y eso va a generar crecimiento de empleo. Yo no sé si creando más bancos públicos vamos a ofrecer más empleo. No creo. Por activación productiva. ¿Quién va a poner la plata en esos bancos? Gonzalo, cuénteme, claro. ¿Quién va a poner la plata en esos bancos? Es decir, ¿quién va a capitalizar esos bancos? El Estado ecuatoriano, que tiene un déficit programado de 8.500 millones de dólares. Y una deuda de 60.000 millones. Es un poquito más alta ya. Sí, así es un poquito más. Es un poquito más alta, pero la deuda está en 63.000 millones. Está en 63.000 millones. Es que era obvio. En este semestre hemos contratado más de 5.500 millones de crédito nuevo y amortizamos 1.000. La diferencia es aumento de deuda. No hay por dónde perderse. Y el ministro de Energía, el ingeniero Pérez, dijo que la deuda que él encontró era 3.600 millones de dólares, de los cuales 1.000 eran Schlumberger y 2.600 eran atrasos a empresas proveedoras de servicios. ¿Y sin eso? Bueno, están pagando parte de eso. Se colapsa la producción petrolera. No, y se colapsan las empresas y se colapsan fuentes de empleo. Sí. Ahora, ¿quién nos va a dar la plata para nuevos bancos públicos? No, yo quisiera saber de dónde está la magia. Es un lindo tema para continuarlo. ¿Dónde está la magia, Gonzalo? Nosotros tenemos que cambiar la estructura del Estado. El Estado tiene que dedicarse a las cosas sociales de fondo y bien. El resto, regulémoslo bien para que haya competencia, para que no hayan instituciones monopólicas en el Ecuador. Pero ya no más bancos públicos. ¿Cuántas veces hemos capitalizado al Banco de Fomento? ¿Cuántas veces hemos capitalizado a la Corporación Financiera Nacional? ¿Y ahora qué? ¿Vamos a sacar más plata? Se compran 2 edificios. Bueno, yo voy a suponer que le dan 1.000 millones al banco de... 1.000 millones al nuevo banco, este Banco del Pueblo. 1.000 millones. Oiga, en el sistema financiero hay en depósitos 30.000 millones. ¿Qué van a hacer 1.000? ¿Y de dónde saca los 1.000 el gobierno? Un hueco más. Por ahí no está la solución. La solución está en racionalizarle al Estado. El problema de fondo es el tamaño del Estado. Hay que hacerlo despacio, tenemos que regularlo bien, tiene que haber una transición. El ministro dice de 18 a 24 meses, yo creo que es más largo, pero bien definido es más largo para defenderle a la dolarización. Y por eso mismo hay que conocer el programa y la consistencia del programa. Hay que ser perseverantes, nos va a costar mucho recuperar lo que perdimos, Gonzalo. Por eso yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la